¿Qué dicen de ese sonido? Preguntó. ¿Quiénes? Los habitantes de la zona. Bah, son gente ignorante. Qué más le da lo que digan? Cuéntemelo, Watson. ¿Qué es lo que dicen? Vacilé un montón, pero no podía escabullirme. Dicen que es el aullido del sabueso de los Baskerville. Sir Henry dejó de escapar un gemido y luego guardó silencio unos instantes. Era un sabueso, dijo por fin, pero parecía venir de una distancia de varios kilómetros en aquella dirección, según creo. Es difícil saber de dónde procedía. Subía y bajaba con el viento. ¿No es esa la dirección de la gran ciénaga de Grimpen? Sí, es esa. Bien, pues bien, pues era por allí. Dígame la verdad. ¿A usted no le pareció también que era el aullido de un sabueso? Ya no soy un niño, no tengas reparos en decirme la verdad. Stapleton se hallaba conmigo la otra vez. Dijo que podía ser el canto de un pájaro extraño. No, no, era un sabueso, Dios mío. Habrá algo de verdad en todas esas historias. Es posible que este realmente sea realmente en peligro por una cosa tan misteriosa. ¿Usted no lo cree? ¿No es así, Watson? No, no, claro que no. Y sin embargo, una cosa es reírse de ello en Londres y otra muy distinta estar aquí en la oscuridad del páramo y oír un aullido como ese. Y mi tío encontrara las huellas del sabueso muy cerca de donde cayó. Todo concuerda. No creo ser cobarde, Watson, pero ese sonido me ha helado la sangre. Tóqueme la mano. Está tan fría como un bloque de mármol. Mañana se encontrará usted perfectamente. No creo que la luz del día consiga sacarme ese aullido de la cabeza. ¿Qué le parece que hagamos ahora? ¿Quiere que regresemos? No. Voto a vidrios. Hemos salido a capturar a nuestro hombre y eso es lo que haremos. Nosotros vamos tras el preso y es probable que un sabueso del infierno vaya tras de nosotros. Adelante. Haremos lo que nos hemos propuesto hacer, aunque corra por el para todos los demonios del Averno. Proseguimos lentamente nuestro camino en la oscuridad, con la borrosa silueta de las colinas cubiertas de peñascos a nuestro alrededor y el punto de la luz amarilla brillando delante de nosotros. No hay nada tan engañoso como la distancia de una luz en una noche oscura como boca de lobo, y unas veces el resplandor parecía estar tan lejano como el horizonte y otras encontrarse pocos metros, pero finalmente vimos de dónde procedía y entonces supimos que estábamos muy cerca. Una vela ya muy derretida estaba clavando en una grieta entre las rocas que la flanqueaba por ambos lados para protegerse del viento y también para lograr que solo fuera visible desde la mansión de los Baskerville. Una roca de granito nos ocultó mientras nos acercábamos y pudimos asomarnos por encima para contemplar la luz de la señal. Era extraño ver aquella vela solitaria ardiendo allí a mitad del páramo sin el menor signo de vida a su alrededor, tan solo la llama amarilla y el brillo de las rocas a ambos lados. ¿Y ahora qué hacemos?, susurró Henry. Esperar aquí, tiene que estar aquí y quizás podamos verlo. Apenas pronunciadas aquellas palabras lo vimos, lo vimos ambos sobre las rocas. En la grieta donde ardía la vela surgió un maligno rostro amarillo, una terrible cara bestial, toda ella marcada y arrugada por las pasiones más viles, manchada de cieno, con una barba hirsuta y coronada de cabellos enmarañados. Podía ser muy bien haber pertenecido a uno de aquellos antiguos salvajes que habitaban en los refugios de las colinas. La luz de abajo se reflejaba en sus ojillos astutos que escudriñaban con fiereza la oscuridad de a derecha a izquierda, como un animal taimado y salvaje que ha oído pasos de cazadores. Sin duda algo había despertado sus sospechas. Puede que Barrymore, acostumbrada a darle alguna señal privada de nosotros, habíamos omitido, o bien nuestro hombre tenía alguna otra razón para pensar que las cosas no marchaban como debían. En cualquier caso, el miedo era visible en sus perversas facciones y un momento a otro podía apagar la luz de un manotazo y esfumarse en la oscuridad. Salté hacia adelante y Sir Henry me imitó. En el mismo instante el preso nos lanzó una maldición y tiró una piedra que se hizo añicos contra la roca que nos había cobijado. Aún vislumbra por un momento su silueta rechoncha y musculosa mientras se ponía en pie y giraba en redondo para escapar. Por una feliz coincidencia la luna salió entonces entre las nubes. Alcanzamos a toda prisa la cima de la colina y vimos que nuestro hombre descendía a gran velocidad por la otra ladera, saltando por encima de las rocas que hallaba en su camino con la agilidad de una cabra montés. Con suerte tal vez habría podido detenerlo con un disparo de mi revólver, pero la finalidad de aquel arma era tan solo defenderme si se me atacaba y no disparar contra un hombre desarmado que huía. Tanto el baronet como yo somos aceptables corredores y estamos en buena forma, pero pronto descubrimos que no teníamos posibilidad alguna de alcanzarlo.
Seguimos viéndolo durante un buen rato a la luz de la luna, hasta que se convirtió en un puntito que avanzaba con celeridad entre las rocas que salpicaban la falda de una colina distante. Corrimos y corrimos hasta quedar completamente agotados, pero la distancia era cada vez mayor. Finalmente nos detuvimos y nos sentamos jadeantes en sendas rocas, desde donde seguimos viéndolo hasta que se perdió en la lejanía. Y en aquel momento, cuando nos levantamos de las rocas para darnos la vuelta y regresar a casa abandonada ya la inútil persecución, ocurrió la cosa más extraña pero la luna quedaba muy baja hacia la derecha, y la cima dentada de un risco de granito se alzaba hasta la parte inferior de su disco de plata. Allí, recortada con la negrura de una estatua de ébano sobre el fondo brillante, vi encima del risco la figura de un hombre. No piense que fuera una alucinación, Holmes. Le aseguro que en toda mi vida no he visto nada con mayor claridad hasta donde se me alcanza. Era la figura de un hombre alto y delgado. Mantenía las piernas un poco separadas. Estaba cruzado de brazos e inclinaba la cabeza como si meditara sobre el enorme desierto de turba y granito que quedaba a su espalda. Podía haber sido el espíritu mismo de aquel terrible lugar. Desde luego no era el preso. Aquel hombre se hallaba muy lejos del sitio donde el otro había desaparecido. Además era mucho más alto. Con una exclamación de sorpresa quiso mostrárselo al baronet, pero durante el momento en que me volví para tomarlo del brazo, la figura desapareció. La cima dentada del risco seguía cortando el borde inferior de la luna, pero ya no quedaba el menor rastro de la figura silenciosa e inmóvil. Quise marchar en aquella dirección a investigar los alrededores del risco, pero quedaba bastante lejos. Los nervios del baronet seguían en tensión a consecuencia de aquel aullido que le había recordado la oscura historia de su familia, y no estaba de humor para nuevas aventuras. Tampoco había visto al hombre solitario sobre el risco, y no sentía la emoción que su extraña presencia y su aire de autoridad me había producido. Un vigilante de penal, sin duda, dijo, abundan en el páramo desde que se escapó ese sujeto. Cabe que esa explicación sea la justa, pero me gustaría tener pruebas más concluyentes. Hoy nos proponemos hacer saber a las autoridades de Princeton donde tienen que buscar al huido, pero sentimos no haberlo capturado nosotros. Tales son las aventuras de la pasada noche, y tendría usted que reconocer, mi querido Holmes, que no le estoy fallando en materia de información. Mucho de lo que le cuento no tiene sin duda mayor importancia, pero sigo pensando que lo mejor es transmitirle todos los hechos y dejarle que elija usted los que resulten más útiles. No hay duda de que estamos haciendo progresos. Por lo que se refiere a los Barrymore, hemos descubierto el motivo de sus acciones, y eso ha aclarado mucho la situación, pero el páramo, con sus misterios y sus extraños habitantes, sigue tan incrustable como siempre. Quizás en mi próxima comunicación esté también en condiciones de arrojar alguna luz sobre eso, aunque lo mejor será que viniera usted a reunirse con nosotros. Fragmento del Dr. Watson. Hasta ese momento he podido utilizar los informes que envía Sherlock Holmes durante los primeros días de mi estancia en el páramo, pero he llegado ya a un punto en mi narración en el que me veo obligado a abandonar ese método y recurrir una vez más a mis recuerdos. Con la ayuda del diario que llevaba por entonces, algunos fragmentos de este último me permitían enlazar con las escenas que están indeleblemente grabadas en mi memoria. Continuó por tanto en la mañana siguiente a nuestra infructuosa persecución de Selene y a nuestras extrañas experiencias en el páramo. 16 de octubre, día brumoso y gris con algo de llovizna. La casa está cubierta de nubes en movimiento que se abren de vez en cuando para mostrar las monótonas curvas del páramo, con delgadas vetas plateadas en las faldas de las colinas, y rocas distintas que brillan cuando sus húmedas superficies reflejan la luz. Reina la melancolía afuera y dentro. El baronet ha reaccionado mal ante las emociones de la noche pasada. Yo mismo me noto un peso en el corazón, y el sentimiento de la inminencia de un peligro siempre al acecho, precisamente más terrible porque no soy capaz de definirlo. ¿Y acaso no está justificado ese sentimiento? Pienses en la larga sucesión de incidentes que delatan las fuerzas siniestras que actúan a nuestro alrededor. Primero, la muerte del anterior ocupante de la mansión, en la que se cumplieron con toda exactitud las condiciones de la leyenda familiar. Y en segundo lugar, las repetidas afirmaciones por parte de los campesinos de la zona que ha aparecido en el páramo una extraña criatura. En 2 ocasiones he escuchado ya un sonido que recuerda el aullido distante de un sabueso. No puede tratarse de algo ajeno a las leyes ordinarias de la naturaleza. Un sabueso espectral que deja huellas visibles y que llena el aire con sus aullidos, sin duda impensable. Quizás Stapleton acepte esa superstición, y a Mortimer tal vez le suceda lo mismo, pero si yo tengo una
cualidad es el sentido común, y nada logrará convencerme de una cosa así. Hacerlo sería rebajarme al nivel de esos pobres campesinos que no se conectan con un simple no se contentan con un simple perro asilvestrado, sino que necesitan describirlo arrojando fuego del infierno por ojos y boca. Holmes nunca prestaría atención a semejantes fantasías, y yo soy su representante, pero los hechos son los hechos, y ya he oído 2 veces ese aullido en el páramo. Supongo que hubiera realmente un enorme sabueso en libertad. Eso contribuiría mucho a explicarlo todo, pero ¿dónde se escondería? ¿Dónde conseguiría la comida? ¿De dónde procedería? ¿Cómo sería posible que nadie lo hubiera visto durante el día? Hay que confesar que la teoría del perro de carne y hueso presenta casi tantas dificultades como la otra, y además, dejando de lado el sabueso, queda la intervención del individuo del cabriolet en Londres y la carta en la que se advierte a Sir Henry y del Sir Henry del peligro que corría. Eso por lo menos es real, pero tanto podría ser obra de un amigo deseoso de protegerlo como de un enemigo. ¿Dónde está ahora ese enemigo ese amigo enemigo? ¿Se ha quedado en Londres y nos ha seguido hasta el páramo? Podría ser el conocido que vi sobre el risco. Es verdad que solo contemplé unos instantes, pero hay algunas cosas de las que estoy completamente seguro. Como conozco ya todos nuestros vecinos, puedo afirmar que no es ninguno de ellos. El individuo que estaba sobre el risco era más alto y Stapleton y más delgado que Frankland, que habría que se tratara de Barrymore, pero lo dejamos en la mansión y estoy seguro que no pudo seguirnos. Por tanto, hay un desconocido que nos sigue aquí en la misma manera de un desconocido nos siguió en Londres. No nos hemos librado de él. Si pudiera ponerle las manos encima, tal vez resolvería todas nuestras dificultades. A esta única finalidad debo consagrar todas mis energías a partir de ahora. Mi primer impulso fue contar mis planes a Sir Henry, y el segundo y más prudente ha sido hacer mi juego y hablar lo menos posible. El baronet está silencioso y distraído. El aullido en el páramo lo ha carcomido extrañamente. No diré nada que contribuya a aumentar su ansiedad, pero tomaré las medidas oportunas para lograr lo que me propongo. Esta mañana tuvimos una pequeña escena después del desayuno. Barrymore pidió permiso para hablar con Sir Henry y se encerraron en el estudio de Baronet durante unos minutos. Desde mi asiento en la sala de billar oí más de una vez cómo ambos alzaban la voz, y reconozco que tenía una idea bastante exacta del motivo de la discusión. Finalmente Sir Henry abrió la puerta y me llamó. Barrymore considera que tiene motivos para quejarse, dijo. Opina que hemos sido justos al dar casa a su cuñado cuando él libremente nos había revelado el secreto. El mayordomo se hallaba delante de nosotros, muy pálido pero muy dueño de sí mismo. Quizás haya hablado con demasiado calor, dijo, y en ese caso le pido sinceramente que me perdone, pero me ha sorprendido mucho enterarme de que han regresado ustedes de madrugada y de que han estado persiguiendo a Selden. El pobrecillo ya tiene suficientes enemigos sin necesidad de que yo contribuya a crearle más. Si nos lo hubiera usted revelado por decisión propia, habría sido distinto, dijo el baronet, pero nos lo contó, o más bien lo hizo su mujer, cuando lo obligamos y no tuvo otro remedio. Nunca pensé que se aprovecharía de ellos Sir Henry. Nunca lo hubiera creído. Este hombre es un peligro público. Hay casas solitarias repartidas por el páramo, y Sheldon no se detendría ante nada. Basta con ver su rostro un instante para darse cuenta. Piense, por ejemplo, en la casa del señor Stapleton, sin nadie excepto él para defenderla. Todos en el mundo correrían peligro hasta que se le vuelva a poner a buen recaudo. Sheldon no estará en ninguna casa, señor. Le doy solemne mi palabra, ni volverá a molestar a nadie en este país. Le aseguro, Sir Henry, que dentro de muy pocos días se habrá tomado las medidas necesarias y estará camino a América del Sur. Por el amor de Dios, señor, le ruego que no informe a la policía de que mi cuñado sigue aún en el páramo. Han abandonado la persecución y será un buen refugio hasta que el barco esté preparado. Y si lo denuncia nos causará problemas a mi mujer y a mí. Se lo suplico, señor, no diga nada a la policía. ¿Qué opina usted, Watson? Me encogí de hombros. Si saliera del país sin causar problemas, los contribuyentes se verían libres de una carga. Pero ¿qué me dice de la responsabilidad que asalte a alguien antes de marcharse? No hará una locura semejante, señor. Le hemos proporcionado todo lo que necesita. Cometer un delito sería lo mismo que proclamar dónde está escondido. Eso es cierto, dijo Sir Henry. Bien, Barrymore, que Dios lo bendiga. Se lo agradezco de todo corazón. Mi pobre mujer se morirá de pena si lo capturasen otra vez. Supongo que estamos haciéndonos cómplices de un delito, ¿no es eso, Watson? Pero después de lo que acabamos de oír, no me creo capaz de entregar a ese hombre. De manera que punto final, ¿de acuerdo? Barrymore, puede usted marcharse. Tan, con esas palabras de gratitud, el mayordomo se dirigía hacia la puerta, pero luego vaciló y volvió sobre sus pasos. Se ha portado usted tan bien con nosotros, señor, que a cambio quisiera hacer por usted todo lo que esté en mi mano. Se ha, se ha-
sé algo, Sir Henry, que quizás debería haber dicho antes, pero solo descubrí mucho tiempo después de terminar la investigación. Nunca lo he comentado con nadie. Tiene que ver con la muerte del pobre Sir Charles. Tanto el baronet como yo nos pusimos en pie. ¿Acaso usted sabe usted cómo murió? No, señor, no, eso no lo sé. ¿De qué se trata entonces? Sé por qué estaba en el portillo a aquella hora. Se había citado con una mujer. ¿Citado con una mujer, Sir Charles? Sí, señor. ¿Sabe usted quién era? No le puedo decir el nombre, señor, pero sí las iniciales LL. ¿Cómo ha sabido usted todo eso, Barrymore? Verá, Sir Henry, su tío, recibió una carta aquella mañana. De ordinario recibía muchas a diario porque era un hombre conocido y todo el mundo se hacía lenguas de buen corazón, así que las personas con problemas recurrían a él, pero aquella mañana por casualidad solo recibí una carta, de manera que me fijé más en ella. Venía de Cumble Tracy y la letra del sobre era de mujer, y verá, señor, yo no hubiera vuelto a pensar en ello de no ser por mi mujer, que hace tan solo unas semanas, cuando estaba limpiando el estudio de Sir Charles, no se había tocado desde su muerte. Encontré las cenizas de una carta, unas cenizas de una carta en el hogar de la chimenea. Aunque las cuartillas estaban prácticamente carbonizadas, había un trocito y al final de una página que no se había disgregado, y aún era posible leer lo que estaba escrito en gris sobre fondo negro. Nos pareció que se trataba de una postata, y decía lo siguiente: por favor, como en usted un caballero pueda, queme esta carta, y este junto al portillo a las 10 en punto. Debajo alguien había firmado con las iniciales LL. Ah, ha conservado ese trocito de papel. No, señor, se deshizo cuando lo movimos. Había recibido Sir Charles otras cartas con la misma letra. A decir verdad, no me fijaba mucho en sus cartas, y tampoco me hubiera fijado en esa de no llegar sola. Y no tiene idea de quién pueda ser LL. No, señor, estoy tan a oscuras como usted, pero creo que si pudiera localizar a esa dama, sabría aún más acerca de la muerte de Sir Charles. Lo que no entiendo, Barrymore, es cómo ha podido ocultar una información tan importante. Compréndelo, señor. Nuestros problemas empezaron inmediatamente después. Y por otra parte, ¿cómo es lógico si se piensa en todo lo que hizo por nosotros? Los dos sentíamos un gran cariño por Sir Charles. Revolver en ese asunto no podía ayudar ya a nuestro pobre señor. Y conviene andar con tiento cuando hay una dama por medio, hasta los mejores de entre nosotros. ¿Cree usted que podría dañar su reputación? Verá, señor, pensé que no saldría nada bueno, pero después de haberse portado usted también con nosotros, me parece que lo trataría injustamente si no le contara todo lo que sé. Muy bien, Barrymore, puede marcharse. Cuando el mayordomo nos hubo dejado, Sir Henry se volvió hacia mí. Bueno, Watson, ¿qué piensa usted de esta nueva pista? Me parece que solo sirve para aumentar la curiosidad. Eso pienso yo, pero si pudiéramos encontrar a LL, se aclararía todo este asunto. Al menos algo hemos ganado. Sabemos que hay una persona que conoce los hechos, y lo único que necesitamos es encontrarla. ¿Qué cree que debemos hacer? Informar a Holmes inmediatamente. Le proporciono era el indicio que ha estado buscando, y o mucho me equivoco, o eso hará que se presente aquí. Regresé inmediatamente a mi habitación y redacté para Holmes el informe sobre nuestra conversación matutina. Era evidente que mi amigo había estado muy ocupado últimamente, porque las notas que me llegaban de Baker Street eran pocas y breves, sin comentarios sobre la información que le habían suministrado, y casi sin referencia alguna a mi misión. Le había dudado de que el caso del chantaje absorbiera todas sus facultades, y sin embargo este nuevo factor debería con toda seguridad llamar su atención y renovar su interés. Ojalá estuviese aquí. 17 de octubre, 17 de octubre. Ha llovido a cántaros todo el día, y las gotas resuenan sobre la hierba y caen desde los aleros. Me he acordado del fugitivo en el frío páramo desolado, sin sitio donde aguarse, sin sitio donde aguarse. Pobrecillo, sean cuales fueran sus delitos, está sufriendo para expiarlos. Y luego me acordé del rostro en el cabriole, de la figura recortada contra la luna, también el que vigilaba sin ser visto. El hombre de la oscuridad se hallaba a la intemperie bajo aquel diluvio. A la caída de las tardes me puse el, el impermeable, y pasé hasta muy lejos por el páramo empapado de agua, llenos de imágenes oscuras, con la lluvia golpeándome el rostro y el viento silbándome en los oídos. Que Dios tenga en su mano a quienes
se acercan a la gran ciénaga en tales momentos, porque incluso las tierras altas firmes de ordinario se están convirtiendo en un pantano. Encontré el risco negro donde el que había visto al vigía solitario desde su cima dentada contemplé las melancolías lomas, ráfagas de lluvia, iba a la deriva sobre su superficie rojiza y las densas nubes de color pizarra colgaban muy bajas sobre el paisaje, cayendo en jirones grises por las laderas de las fantásticas colinas en la lejana concavidad hacia la izquierda, escondidas medidas por la niebla, se alzaba por encima de los árboles las dos delgadas torres de la mansión de los Baskerville. Eran los únicos signos visibles de vida humana. Si se efectúan los refugios prehistóricos que tanto abundan en las faldas de las colinas, en ningún sitio había rastro alguno del extraño vigía del páramo. Mientras regresaba a las mansiones, me alcanzó el doctor Mortimer, que conducía su coche de dos ruedas por un tosco sendero, sin regreso de la remota granja del Fulmar. Ha, ha estado siempre pendiente de nosotros y apenas ha estado siempre dispuesto a nosotros y apenas ha pasado un día sin presentarse por la mansión para ver cómo nos va. Me insistió para que subiera al coche y lo acompañara hasta la casa. Lo encontré muy preocupado por la desaparición de su pequeño espaniel que se había adentrado por el páramo y no había vuelto. Lo consolé como pude, pero al acordarme del pony sepultado en la ciénaga de Grimpen, temí que no volvería a ver a su perrito. Por cierto, Mortimer, le dije mientras avanzábamos a saltos por aquel camino tan desigual, supongo que Supongo que serían muy pocas las personas de la zona que usted no conozca, prácticamente ninguna, creo yo. ¿Puede usted en ese caso decirme el nombre de alguien, de alguna mujer cuyas iniciales sean LL? El doctor Mortimer estuvo pensando unos minutos. No, dijo, hay algunos gitanos y jornaleros de los que no puedo responder, pero entre los granjeros a la burguesía y pequeña nobleza no hay nadie con iniciales como esas. Espere un momento, añadió después de una pausa. Está Laura Lyons. Laura Lyons. Sus iniciales son LL, aunque vive en Combe Tracy. ¿Quién es? Pregunté. Es la hija de Frank Land. ¿Cómo? ¿Frank Land, el viejo chiflado? Exactamente, se casó con un artista llamado Lyons, que vino a hacer unos bocetos en el páramo. Resultó ser un sinvergüenza y la abandonó, aunque quizás la culpa por la que he oído no fuera toda del pintor. Su padre se negó a tener nada que ver con ella porque se había casado sin su consentimiento y quizás también por una o dos razones más, de manera que los dos pecadores, el viejo y el joven, la pobre chica lo ha pasado bastante mal. ¿Cómo vive? Imagino que su padre le pasa una asignación, pero debe ser una miseria porque la situación económica de Franklin deja mucho que desear. Por mal que se hubiera portado, no se podía consentir que se hundiera definitivamente. Su historia llegó a saber si varias personas de los alrededores colaboraron para permitirle que se ganara la vida honradamente. Stapleton fue uno de ellos y Sir Charles otro. También yo contribuí modestamente. Se trataba de que pusiera en marcha un servicio de mecanografía. Mortimer quiso saber el movimiento de mis investigaciones, pero logré satisfacer su curiosidad sin decirle demasiado, porque no hay razón para confiar en nadie. Mañana por la mañana me pondré en camino hacia Tracy, Cumbe Tracy, y si puedo ver a la señora Laura Lyons, de dudosa reputación, se habrá dado un gran paso para aclarar uno de, uno de los incidentes de esta cadena misteriosa. Sin duda estoy adquiriendo la prudencia de la serpiente, porque cuando Mortimer insistió en sus preguntas hasta extremos inconvenientes, me interesé como por casualidad por el tipo de cráneo de Franklin, de manera que suelo oír hablar de craneología durante el resto del trayecto, de algo de servirme haber vivido durante años con Sherlock Holmes. Solo tengo un último incidente que anotar en este melancólico día de tormenta. Se trata de mi conversación con Barrymore de hace unos instantes. El mayordomo me ha proporcionado un triunfo más que podré utilizar en este momento. Mortimer se ha quedado a cenar y el baronet y él han jugado después del encarte. El mayordomo me ha llevado al café de la librería y he aprovechado la oportunidad para hacerle unas preguntas. Bien, dije,
¿Se ha marchado ya es inapreciable pariente suyo o sigue todavía escondido en el páramo? No lo sé, señor. Le pido a Dios que se haya ido, porque a nosotros no nos ha causado más que problemas. No he sabido nada de él desde que le dejé comida la última vez y de eso hace ya 3 días. ¿Usted lo vio? No, señor, pero la comida había desaparecido cuando volví a pasar por allí. Entonces seguro que sigue en el páramo. Parece lo lógico, señor, a no ser que se la haya llevado el otro. No terminé de llevarme la taza a la boca y miré fijamente a Barrymore. Entonces usted sabe que hay otro hombre. Sí, señor, hay otro hombre en el páramo. ¿Lo ha visto? No, señor. ¿Cómo sabe de su existencia? Selden me habló de él hace una semana o poco más. También se esconde, pero no es un preso, por lo que he podido deducir. No me gusta nada, doctor Watson. Le digo con toda sinceridad que no me gusta nada. Hablaba con repentina vehemencia. Ahora escúcheme usted, Barrymore. Yo no tengo otro interés en este asunto que el de su señor. Estoy aquí para ayudarlo, dígame, con toda franqueza, ¿qué es lo que no le gusta? Barrymore vaciló un momento, como si lamentara su arranque o le resultara difícil expresarse con palabras sus sentimientos. Son todas estas cosas que están pasando, exclamó, por fin agitado la mano en dirección a la ventana que daba al páramo golpeada por la lluvia. Se está jugando sucio en algún sitio y se está tramando alguna maldad muy negra. Eso lo puedo jurar. Me alegraría mucho que Sir Henry volviera a Londres. Pero ¿qué es lo que le inquieta? Fíjese en la muerte de Sir Charles. Aquello ya fue terrible, apenas de todo lo que se dijera el forense. Fíjese en los ruidos que se oyen en el páramo por la noche. No hay una sola persona que quiera cruzarlo después de ponerse el sol, ni aunque le paguen por hacerlo. Fíjese en ese desconocido que se esconde, que vigila y espera. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué significa todo eso? Seguro que no significa nada bueno para cualquiera que se llame Baskerville, y me marcharé con mucho gusto el día que los nuevos criados puedan hacerse cargo de la mansión. Pero en cuanto a ese desconocido, dije, ¿no sabe usted nada más acerca de él? ¿Qué le contó Selden? Había descubierto dónde se escondían o qué era lo que estaba haciendo. Lo vio una o dos veces, pero es muy astuto y no enseña su juego. Al principio mi cuñada pensó que era de la policía, pero pronto comprendió que trabajaba por su cuenta. Alguien muy parecido a un caballero, por lo que a él se le alcanzaba, pero no consiguió averiguar qué era lo que estaba haciendo y dónde le dijo que vivía. En los viejos refugios de las colinas, los viejos refugios de piedra donde vivían los antiguos. Pero cómo se las arregla para comer. Selden descubrió que tiene un chico que trabaja para él y le lleva todo lo que necesita. Imagino que va a buscarlo a Conway Tracy. Muy bien, Barrymore. Quizás sigamos hablando de todo esto en otro momento. Después de que el mayordomo se marchó, me acerqué a la ventana y a través del cristal empeñado contemplé las nubes veloces y las siluetas estremecidas de los árboles agitados por el viento. Es una noche terrible dentro de casa, pero ¿cómo será en un refugio de piedra en el páramo? ¿Qué intensidad en el odio puede hacer que un hombre aceche en un sitio en semejante momento y que puede ser lo que se propone que le exige someterse a semejante prueba? Allí en ese habitáculo que se abre en el páramo parece hallarse el centro mismo del problema que tantos disgustos me están causando. Juro que no pasará un día más sin que haya hecho todo lo que esté en mi mano para llegar al fondo del misterio. El hombre del risco. El fragmento de mi diario que he utilizado en el último capítulo sitúa la narración del 18 de octubre, momento en que los extraños acontecimientos de las últimas semanas se encaminaban rápidamente hacia su terrible desenlace. Los incidentes de los días que siguieron han quedado indeleblemente grabados en mi memoria y estoy en condiciones de relatarlos sin recurrir a las notas que tomé en aquel momento. Comienzo, por tanto, un día después de que lograra establecer dos hechos de gran importancia. El primero, que la señorita Laura Lyons de Combe Tracy había escrito a Sir Charles Baskerville para citarse en él precisamente a la hora y en el sitio donde el baronet encontrado la muerte. Y el segundo, que el hombre al acecho en el páramo se le podía encontrar en los refugios de piedra de las colinas. Con aquellos dos datos en mi poder, llegué a la conclusión de que si no me hallaba completamente desprovisto ni de inteligencia ni de valor, tendría que arrojar por fin alguna luz sobre tanta oscuridad. No encontré momento para contar al baronet lo que había averiguado la noche anterior acerca de la señora Lyons.
porque el doctor Mortimer se quedó jugando con él a las cartas hasta muy tarde. A la hora del desayuno, sin embargo, le informé de mi descubrimiento y le pregunté si quería acompañarme a Combe Tracy. Al principio se mostró deseoso de hacerlo, pero al pensarlo con más calma, llegamos ambos a la conclusión de que el resultado sería mejor si iba yo solo. Cuanto más oficial hiciéramos la visita, menos información obtendríamos. Dejé por consiguiente sí, a Sir Henry en casa, aunque no sin ciertos remordimientos, y me puse en camino para comprender la nueva investigación. Al llegar a Cumbe Tracer le dije a Perkins que buscara acomodo a los caballos e hice algunas preguntas para localizar a la dama a la que me proponía interrogar. Encontré en dificultad su alojamiento céntrico y bien señalado. Una doncella me hizo pasar sin muchas ceremonias y al entrar en el salón la dama que estaba sentada delante de una máquina de escribir marca Remington se puso en pie con una agradable sonrisa de bienvenida. Su expresión cambió, sin embargo, al comprobar que se trataba de un desconocido. Acto seguido se sentó de nuevo y preguntó cuál era su objeto de mi visita. Lo primero que impresionaba a la señora Lyons de la señora Lyons era su extraordinaria belleza. Tenía los ojos y el cabello de un color castaño muy cálido y sus mejillas, aunque con abundantes pecas, se veían agraciadas con la perfección característica de las morenas. La delicada tonalidad que se esconde en el corazón de la rosa. La admiración era, como digo, la primera impresión, pero a la admiración sucedía de inmediato la crítica. Había algo muy sutil que no funcionaba en aquel rostro, una vulgaridad en expresión, quizás una dureza de la mirada, un rictus en la boca que desvirtuaba belleza tan perfecta, pero todas esas reflexiones son por supuesto tardías. En aquel momento no hice más que darme cuenta de que tenía delante una mujer muy hermosa que me preocupaba cuál era el motivo de mi visita, y hasta entonces yo no había entendido bien hasta qué punto era delicada mi misión.